Hoy hablaremos de la norma internacional 505, confirmaciones externas. El objetivo del auditor, cuando utiliza procedimientos de confirmación externa, es de diseñar y aplicar dichos procedimientos con el fin de obtener evidencia de auditoría que sea relevante y fiable. Cuando hablamos de las confirmaciones externas, van a ser aquellas que el auditor hace circular tanto a los activos clientes como a los pasivos proveedores y acreedores. Estas confirmaciones externas pueden tener distintas naturalezas. Podemos tener una confirmación de naturaleza negativa. Esta confirmación se utilizará para universos grandes. Ejemplo, cuentas por cobrar al detalle, miles de clientes. Esta se hace una carta para que el cliente única y exclusivamente confirme al auditor, remitida por parte del cliente, para que el mismo cliente le confirme al auditor externo si está o no está conforme. Si el cliente está conforme con el saldo que se dice mediante la confirmación que le adeuda al cliente, el cliente no debe de confirmar y por lo tanto se considera que el cliente está de acuerdo con dicha cifra presentada en los estados financieros o en el estado de cuentas a cargo de él. También existe otro tipo de confirmación, lo que se le llama positiva. Este tipo de confirmación es contraria a la negativa, ya que la confirmación externa de naturaleza positiva se requiere que tanto el cliente como los proveedores o acreedores confirmen, por eso se le llama positiva. Caso contrario, el auditor deberá de aplicar procedimientos supletorios, es decir, segunda confirmación, tercera confirmación, llamadas telefónicas, chat, etc. Y por último, debe de comunicarse con el cliente que nos ha dado el encargo correspondiente para que él elabore todos los procedimientos a modo de que tanto el cliente como el proveedor nos confirmen el saldo. Caso contrario, deberá de calificar la opinión. Y la última o tipo de confirmación es la que se denomina ciega o en blanco. Esta se utiliza principalmente por dos razones. Una, cuando el cliente se considera que los estados financieros no son muy confiables. Por lo tanto, el auditor no deberá de, no deberá de plasmar en dicho documento las cifras que nos adeudan nuestros clientes o que nosotros le adeudamos, debido principalmente a debilidades del sistema de control interno del cliente. Por lo tanto, este tipo de confirmación sirve para que en base a los libros del cliente, proveedor o acreedor, nos remitan cuánto nos adeudan o cuánto le adeudamos. Y la otra es cuando son demasiadas cuentas que nuestro cliente maneja con otros clientes, con proveedores o acreedores. Entonces, lo más recomendable es utilizar el tipo de confirmación externa, ciega o en blanco. ¿Cuál es la ventaja que presenta este tipo de confirmación? Que el cliente no se ve comprometido en revelar cifras que tienen nuestros estados financieros y que no son confiables, sino que por lo contrario, el cliente, el proveedor y el deudor o nuestro proveedor
en base a sus registros contables, le confirman al auditor externo cuánto es lo que nos adeudan o cuánto les adeudamos. Y esa evidencia es precisa y es oportuna y es más fiable. Por lo tanto, se sugiere que de acuerdo a la NIA 505 se hace la circularización de dichas confirmaciones. Gracias. Si te gustó, te saluda el licenciado Eduardo Blanco, auditor externo de Blanco y Asociados, CEPROF SASB, BHY, auditores y consultores. Aprieta la campanita para recibir cualquier notificación sobre las llamémosle exposiciones que se están haciendo o conferencias, y suscríbete a nuestro canal. Gracias, cuídense mucho.